Pues yo os puedo contar un poco el proceso que cómo ha sido de montaje y de programación y todo. Podéis imaginar que ha sido complejo eso de entrada. Trabajar con estos tres monstruos de la iluminación pues es muy interesante, pero a la vez es complejo. Lo más sencillo yo creo que para nosotros ha sido probablemente el montaje. El montaje, dentro de lo que cabe, ellos tenían bastante claro desde un primer momento lo que querían, y lo que ha sido la base ha sido bastante sencilla. Luego, lógicamente, han ido añadiendo y añadiendo y añadiendo y siguen añadiendo, pero eso suele pasar siempre. ¿Dónde está el problema? Pues el de siempre. Esta sala ya sabéis cómo es un poco complicada y llega un momento en el que te quedas sin espacio. Entonces, claro, hay que ir apretando aparatos hasta que cabe todo. La complejidad yo creo que ha venido después, cuando ya ha empezado todo el tema de grabación y programación, porque ya han empezado a trabajar de manera individual. Lo primero, que cada uno pues tiene su estilo propio. Entonces, como comentaban antes, ellos iban haciendo jornadas de 4 horas. Hacía 4 horas uno, entraba el siguiente, luego el siguiente. Ellos van cambiando, pero nosotros no. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que al ser la filosofía distinta de ellos, hay que cambiar el chip también a la hora de trabajar. O sea, no se trabaja igual con ninguno de los tres. O sea, cada uno es de una manera. ¿Y qué más comentaros? Bueno, pues eso, a la hora de montaje, lógicamente, de grabación van surgiendo problemas. Tipo, necesito un aparato aquí. O ese aparato lo vamos a redirigir. Claro, para ti. Pero es que hay dos más. Entonces, pues eso, hay que hablar con los otros dos, que se pongan de acuerdo los tres, si lo quieren, no lo quieren, lo tocamos, no lo tocamos. Al final han llegado a un acuerdo, lógicamente, pero... Pues yo creo que sorprendentemente, que es lo que yo señalaba al principio, ha sido mucho más sencillo de lo que pensábamos en un principio. Es decir, claro, o sea, cuando te presentan un proyecto de este tipo, aun conociéndolos, bueno, pues sabes las particularidades de cada uno, ¿no? Y las mías propias, ¿no? Entonces, yo lo que decía al principio, tenía como temor, ¿no?, al poder encajar las piezas, ¿no? Pero he de decir muy sinceramente que ha sido más sencillo de lo que se podía plantear en un principio. Es verdad que el apoyo técnico de Chic y compañía ha sido fundamental, porque el montaje fue bastante fluido, fue bastante cómodo, con los típicos inconvenientes de que los LEDs llegan tarde, se montan tarde, bueno, hay que añadirlos al final, lo del suelo, bueno, son cosas que surgen en casi todos los montajes y todos lo sabemos, pero las grabaciones, dentro de lo que cabe, han sido cómodas, relajadas, dependiendo quizás de los días, de cómo están los directores, de los actores, bueno, de los factores que influyen en este tipo de montajes, pero yo he de decir que por lo menos con Edipo, y en mi experiencia ha sido, pues sí que modificando cosas a última hora, porque siempre surgen peticiones por la parte artística, que en la medida de lo posible hay que atenderlas y cubrirlas, pero yo valoro muchísimo el trabajo de Chiqui, de Pau, de Edu, de Esther, porque bueno, han estado al pie del cañón y el trabajo ha sido relativamente cómodo. Y digo y repito que en un principio ha asustado un poco, porque es un espacio peculiar, como sabemos, los ángulos son complicados, el espacio es limitado, los canales de dimmer son limitados para 3 espectáculos al mismo tiempo. Entonces, bueno, todo eso generaba una serie de retos que yo creo que al final hemos solventado de manera correcta. Sí, a mí me gustaría destacar que para ser el mismo, a mí lo que me preocupaba realmente, no como preocupación mía, sino más vuestra que mía, era cómo ibais a conseguir que los 3 espectáculos fueran distintos, realmente. Y creo que es algo que se ha conseguido. Una cosa que partimos, nosotros, y estamos totalmente de acuerdo los tres, no hicimos un plano cada uno y luego os unimos. No hicimos eso. Partimos con unidad de luz cada uno, hicimos un plano común los 3 juntos.
O sea, no unimos 3 proyectos unos, sino partimos con ideas, cada uno tiene nuestra idea, pero no veníamos con una idea totalmente cerrada, sino la teníamos, digamos, abierta, en el sentido que el plano fue común. Nos pusimos y hicimos juntos. Eso ayudó mucho a poder moldearnos uno con los otros y encajar las piezas para que el engranaje funcionase. No tener todo demasiado hecho de antemano. Con respecto al trabajo aquí, pues bueno, pues fue... Ellos lo que han hecho ha sido solucionar problemas siempre. La mesa que han comprado en la Abadía, que no me acuerdo qué modelo es, se me despista. No, pero el modelo, ¿cuál es? Ion. La verdad que a mí me ha maravillado. Lo cómoda, lo rápida, lo intuitiva que es para muchas cosas. Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque te permitía programar a una velocidad como muy rápida y muy clara. En concreto con estos tomasitos los teníamos dibujados en la pantalla y era muy fácil ver los canales rápidamente, muchas no tenías que recurrir al plano y eso la verdad son segundos que se van sumando y esos segundos al final son horas, al final son días, es así. Y en ese sentido lo creo ha sido un acierto para este espectáculo. Y luego como comentaba Andrés, y yo comentaba también lo de las ideas que dando vuelta a no fijarlas, en el proceso yo creo que hemos conseguido, digamos, no sé cómo explicarlo, es una sensación que tengo, son 3 trabajos diferentes, como parten de un mismo hecho, de un mismo mundo trágico, ese mundo griego, pero hay 3 estilos, hay 3 narrativas diferentes en escena, pero sí hay, digamos, un olor común que va más allá, puede decir, pues claro, la escenografía no, va más allá de eso, un olor común, que yo creo que se siente como cuando haces una banda de rock and roll un poco, cada uno tiene un instrumento, cada uno puede tocar diferente, pero cada uno puede componer una canción, pero en un disco hay canciones diferentes, hay temas diferentes, unos pueden ser diferentes de otros, pero sí se ha creado, el trabajar en equipo, se crea una comunidad, digamos, una comunidad que huele, digamos, esto huele a teatralidad, un olor, un estilo, que ya el propio hecho de trabajo nuestro, el propio de cómo trabajar en conjunto lo crea, creo yo. No sé, pensáis de eso. Sí, hombre, evidentemente, pero yo creo que la partida la has dicho tú, ¿no? Es decir, ese plano común que hicimos, esas reuniones de las cuales, pues bueno, tanto Pau Fullana, que nos coordinó un poquito toda la parte de luz, como bueno, y luego ya Pedro, que era el que tiraba un poquito de Valentín y de mí para forzar esas reuniones, porque estábamos despistados, entonces Pedro fue el que realmente nos juntó un día, nos sentó, sacó el ordenador, empezó a dibujar un plano y a partir de ahí empezamos a decir, pues bueno, que queremos unos frontales para hacer un general, queremos una contra. Valentín en su idea de romper la luz decía, vamos a hacer un frontal, yo necesito un frontal con unos gobos, es decir, porque no quiero que esa luz frontal que tengamos sea limpia, sino quiero que esté rota. Entonces, bueno, pues ahí el primer plano, realmente sobre el trabajo que hicimos del primer plano, lo único que hicimos fue añadir alguna cosa, pero creo sí, que lo aceptamos casi desde el principio. Luego la ubicación de alguna calle, esas calles que están aquí fuera. Bueno, ahora después, cuando vuelva Chiqui un momentito arriba, pues encenderemos todo el equipo para que veáis todo el equipo que hay. No te vayas. Para que veáis todo el equipo, ¿no? que hay, porque esto no deja de ser una iglesia, entonces, bueno, tiene varias alturas. En la bóveda, tiene arriba del todo, pues tiene también un lucernario, donde también hay focos colgados, evidentemente. Y luego también, durante el proceso de trabajo, yo quería destacar la paciencia de los directores y de todos los compañeros que participábamos de este proyecto, porque claro, a las 4 de la tarde, al mismo tiempo que los actores intentaban, o sea, que el director intentaba darle sentido a su espectáculo con los actores, nosotros estábamos deslumbrando a la gente, estábamos haciendo oscuros, el de sonido estaba probando microfonía, estaban probando, en nuestro caso, la bola, que iba para arriba, para abajo, con lo que realmente los directores tenían muy claro, cuando llegaron al proceso ya de convivir con la técnica, tenían muy claro cuál era el trabajo suyo y su puesta en escena estaba ya casi hecha, a falta de coordinarlo, porque se perdieron muchísimas horas de trabajo técnico para ajustarlo todo. Entonces, llegar aquí y tener
tener el apoyo del director, ¿no? Y la complicidad del director, de que en otras producciones con los mismos directores, con otros tiempos de trabajo, tú le haces un oscuro, tú le deslumbras o tú dejas algo y se vuelve y te mira de una forma muy distinta a como te miraba en estos casos, que evidentemente pues no te miraba, ¿sabes? Entonces eso nos hacía que durante los mismos ensayos nosotros evidentemente íbamos pues poniéndole la cabeza así al operador que teníamos, porque íbamos grabando, intentando grabar la secuencia de la función. Entonces tú tenías una de esto en la cabeza, pero claro, como bien dijo Juan, un día, delante mía, dijo, las máquinas no escuchan. Es decir, hay que tecleárselo todo a la máquina si te oyera y lo grabara ya sería maravilloso, pero no, evidentemente hay que teclearlo todo, ¿no? Entonces, pues claro, nuestra cabeza iba a una velocidad distinta a la que la máquina permitía, ¿no? Entonces todo eso influía y en lo que era el ensayo, ¿no?, que se estaba generando. Entonces, bueno, yo creo que esa paciencia de los directores y de los operadores ha sido fundamental para poder sacar todo este proceso común, ¿no?, juntos. Yo creo que es importante también que tanto Chiqui como Pau estuvieron en el premontaje, digamos, en los ensayos, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya intuían un poco por dónde iba cada tragedia, ¿no? Quiero decir, porque por suerte ensayábamos en la sala José Luis Alonso, teníamos un material de ensayo, pero ya se iban viendo cosas, se iban marcando... Las medidas reales del espacio. Entonces yo creo que el hecho de que ellos estuviesen, bueno, en algún ensayo incluso solos y nosotros, bueno, trabajando mano a mano con los directores y con el equipo, yo creo que eso también ha facilitado o facilitó el hecho de venir aquí, ¿no?, y saber un poco de qué va la historia, que a veces el problema de los equipos técnicos es que llegan a los montajes sin conocer prácticamente qué es lo que van a hacer. Entonces, cuando uno llega a un montaje conociendo un poco qué es lo que tiene que hacer, de dónde viene y a dónde tiene que ir, creo que es muy importante para que el trabajo salga de la manera más fluida, ¿no? Entonces, creo que eso creo que ha sido muy importante. Es importante además porque lo que hacemos es darle más velocidad, sobre todo a la hora de conseguir cosas. Una vez que nosotros, por ejemplo, sabemos también qué línea queréis llevar vosotros, es mucho más sencillo que incluso en algún momento puedas incluso llegar a adelantarte ligeramente sabiendo lo que se va buscando. Sí, porque se comentan cosas, claro. Que decir, si tienes una mesa sabes que vas a tener que... Bueno, yo le puedo decir, pues mira, aquí vamos a poner esto, Valentín le puede decir, mira, yo necesito una luz contrapicada desde el suelo, vamos a probar con un par, mientras que no tenemos los... Entonces, ese tipo de cosas yo creo que ha ayudado bastante a que el montaje fuese fluido con las limitaciones que teníamos de horas y de ensayos, porque es verdad que en un momento se podía convertir en un poco locura, ¿no? El trabajar tan pocas horas con tanto material. Era locura. Una cosa que nos vino muy bien a los tres es que los tres hablamos de nuestro concepto, que lo queríamos hacer desde el principio. ¿Cuál era nuestro concepto de cada uno? No estaba cerrado, evidentemente, porque está en proceso de ensayo, no pues están cerrado, pero sí cada uno nos transmitimos mutuamente cuál era nuestro concepto de la imagen que queríamos conseguir. Y eso nos vino muy bien. Nos vino muy bien porque nos ayudó, pudimos incluso fusionar cosas no, y eso nos permitió que a la hora de desarrollar el trabajo fuese mucho más fácil. El partir de cuál era la idea de cada uno. Eso a mí, por lo menos personalmente, me ayudó muchísimo. También soy yo, una cosa que me gusta a mí trabajar, plantear al equipo la idea que tengo de la imagen que quiero conseguir. Y yo creo que es una cosa que también lo transmitíamos al equipo, para que un poco, bueno, pues viesen las particularidades de cada puesta en escena. Y la verdad que eso fue maravilloso porque se entendió perfectamente, la verdad que fue muy bien, muy fácil, y para ellos una cosa nueva, evidentemente, y una cosa nueva para todo el mundo. Y cuando una cosa es nueva, tiene el parámetro de temor hacia lo que nunca se ha hecho, pero de reto, que también te motiva. O sea, la motivación aquí era muy grande, muy grande. Eso sin ninguna duda. Y eso es muy importante. Yo creo que en cualquier hecho creativo estamos sobremotivados, digamos, en este caso. Y eso fue para mí, por lo menos, fundamental.
A mí me pasó que bueno, yo con Valentín he hecho trabajos conjuntos y yo, estando Juanjo aquí, temía más a Juanjo que a Valentín. Porque es verdad que a Juanjo lo conozco hace muchos años, pero no habíamos trabajado mano a mano, no habíamos planteado un plano juntos. Con Valentín sí, porque hemos hecho varios espectáculos juntos y bueno, y yo sé por dónde va él y él sabe por dónde yo voy y bueno, nos entendemos y bueno, nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Pero con Juanjo, bueno, pensaba que iba a ser un poco más complicado porque él tiene su forma de trabajar, yo había visto espectáculos suyos y bueno, pero al final lo que decía antes, ¿no? Que ha sido todo un poco sobre ruedas, ¿no? O sea, ha sido como pasos muy, muy sencillos de dar y al final la puesta en común de los tres ha sido muy... A mí lo único que me cuesta de Juanjo es que no bebe alcohol, pero bueno, aparte de eso, todo estupendo. Bueno, enhorabuena antes que nada por el trabajo, aunque solo he visto 2, el de Pedro no lo he visto, pero los otros 2 sí, y el trabajo es fantástico. Pero lo de hacer un plano común es incluso relativamente fácil, se trabaja muchas veces poniendo foco sobre el mismo plano y es bastante habitual. Mi problema es cómo habéis dirigido, es decir, poner focos, y esto es frontal, está bien, pero cuando llega el límite de la cuchilla, pues la cosa se empieza a complicar, porque a mí me hace falta que la cuchilla esté aquí y con este ángulo, y a mí me hace falta que esté aquí y con este otro, y entonces la definición de la dirección o cada uno habéis dirigido vuestros focos, alguien ha dirigido por todos, ahí es donde viene ese matiz que además no solo os afecta a vosotros, sino afecta al director también, porque ¿por qué no me mueves el actor para allá? Porque si no, no me entra en foco. Porque habréis tenido no solo que compartir zonas, sino modificar parcialmente a los directores. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo habéis hecho ese proceso? Y también tengo una sensación, que es una intuición, de que los directores con los que trabajáis tienen un conocimiento un poco por encima de lo normal del proceso técnico y de la luz, porque si no, no creo que fuera posible compartir este espacio, que es complicadísimo porque los ángulos son muy fastidiosos y muy limitados. Y bueno, quería que contarais un poco cómo habéis hecho esa cosa tan más prosaica y más, cómo habéis dirigido o cómo habéis compartido la dirección. Pues yo la palabra que utilizaría fundamentalmente es utilizamos el sentido común. El sentido común del barco que tenemos. Y este es el barco que se tiene. Y entonces, el sentido común lo que se tiene, hay una palabra que se llama el respeto a una parte. Entonces, digamos, cada uno teníamos, digamos, la comunidad de material y luego la individualidad puntual. En esa individualidad, que se ponía a base de, bueno, pues me viene bien dirigir un poco más acá, un poco más allá, esto es mi base, mi estructura, esto es un añadido, pues partiendo de la conversación en sentido común, prácticamente fue así. Entonces, por ejemplo, un caso concreto. Mi base eran los tomasitos, absoluta, mi base absoluta. Bueno, pues si Juanjo necesitaba en un momento dado, marcamos en el suelo las 3 torres, Juanjo necesitaba una, traerla más hacia foro, yo la sacaba un poquito más. Se marcaba, no se redirigían los aparatos, pero se cambiaba la torre de posición. 2, solamente 2. No se cambiaban todas, no se podía, pero 2, por ejemplo, puntualmente. Si había que cambiar una gelatina en una de las calles de Boca, pues se cambiaba una gelatina. Todo lo que fuese posible. Si él había montado una luz que a mí me venía bien para una parte, pues la utilizaba, sin redirigirla, por ejemplo. Todos teníamos luego nuestros aparatos propios, dentro de ese magma común, teníamos nuestras particularidades, ciertos aparatos que eran únicos prácticamente para cada espectáculo, puntualmente. Y ese sentido común de engranaje y de conversación y dialéctica, esa propia dialéctica, que se llama brainstorming un poco, esa dialéctica de ideas, que es como surgió esto un poco también al principio, pues íbamos encajando, esas dialécticas de ideas iban llevándose al hecho visual y siempre dentro del respeto al sentido común, a entender
que la otra presentaba esto y ponerse un poco en la piel de cada uno. Así, yo creo que fue más o menos así, ¿no? Y cuando ya no podías llegar a más, se ponía otro foco. Sí. ¿Sabes? Entonces hay focos, hay un caso concreto, tenemos un gobo, Valentín tiene un gobo que entra desde ahí, yo lo necesitaba un poquito más alto y no podía ser. Entonces, no, perdón, yo lo necesitaba más bajo porque tenía la bola y él lo necesitaba más alto. Y simplemente era meter una cuchilla, pero no podía ser. Así es que pues pusimos dos focos con dos gobos distintos, con mi dirección y con la suya. Y luego el sentido común. Tuvimos, por ejemplo, una de las cosas que sí que fue con el mundo de los tomasitos. Hay una parte de la parte media de las calles es cálida. Yo quería un cálido más cálido y él, que aparte fue un cálido más cálido que él puso, que le pusieron por equivocación, pero a mí me valía. Y me gustó y dije, pues yo quiero este. Y dice, ya, pues es que este no era el otro. Digo, ya, pero... Entonces yo lo vi en un ensayo con el que él necesitaba y dije, pues me puede valer, no hay ningún problema. Entonces se quedó porque intentamos un día cambiar los filtros, pero claro, cambiar, pues son 4x4, cambiar 32 colores en ese caso, pues todos los días con los tomasitos, que cada uno está dirigido a una... Pues era un poquito complicado porque no son fáciles de cambiar los filtros. Entonces dije, bueno, pues yo creo que me vale, lo vi, lo consulté con mi director también, y dije, ¿te funciona esto? Bueno, realmente acabó la función y le dije, ¿has visto algo raro? No, y dice, vale, te funciona. ¿Sabes? No le di opción a que dijera, ¿no? Entonces a mí me funcionaba también y entonces, bueno, pues así ha sido, pero sobre todo el sentido común, ¿no? De saber, porque también fue lo primero que hablamos en las reuniones, es decir, las reuniones dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, no tenemos tiempo, tampoco nos compliquemos la vida, es decir, vamos a hablar con nuestros directores y sí, vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer nuestro trabajo, pero tenemos una premura que es que no tenemos tiempo. Y luego lo fuimos complicando porque veíamos que sí que podíamos sacar un poquito de tiempo, podíamos hacer eso, pero cuando no llegábamos al punto había otro foco siempre. Sí, pero la dirección de luces se hizo en un día y medio aproximadamente y lo hicimos un poco también por horas y de arriba abajo. Y quiero decir, no fue muy complicada tampoco. Luego sí es verdad que durante los ensayos y los espacios de tiempo que decía Juanjo antes, ¿no? Que teníamos poco tiempo, pero en esos momentos es cuando ajustábamos las cosas más puntuales, ¿no? Realmente había como unas bases muy claras, generales, y luego teníamos los focos puntuales de cada uno, que esos focos puntuales de cada uno los reutilizábamos en cada uno de los espectáculos. Entonces, bueno, no ha sido muy complicado. Es verdad que siempre surge alguna cosa puntual que hay que poner de más, pero ya te digo que la dirección base, que íbamos muy ajustados de tiempo, se hizo en una tarde y una mañana. Sí. Entonces, no fue... Pero bueno, es verdad que desde un principio teníamos muy claro cuando hicimos el plano qué era lo básico para las 3 tragedias. Eso se respetó con algún cambio de filtro, alguna cosa que se puso y se quitó, pero... Se nos quemaba la tripolina. La tripolina, pero estaba todo bastante claro. O sea, sí. Y luego sí que es verdad que durante todos los ensayos ya aquí en la Juan de la Cruz, pues sí, se han redirigido bastantes cosas, pero la dirección fue bastante tranquila y rápida. Sí, el conflicto que tuvimos, en concreto el del espectáculo de Juanjo y el mío, pues era el proscenio, que es aquí muy complejo porque el público está encima, y fue a Juanjo y a mí lo que más nos complicó realmente. Sí, porque claro, esas calles están dándole a esos espectadores de allí, porque estamos muy fuera, ¿no? Entonces, yo siempre decía que me daba lo mismo que molestar al espectador, no molestar, porque evidentemente el foco le estaba dando, y sí, le molestaba, le estaba dando la luz, pero eso no impedía que lo que estaba ocurriendo en escena, que estaba iluminado de otra forma, ¿sabes?, se siguiera viendo. Entonces, ¿qué ocurría? Que aunque este señor tenga, porque tiene, y siguen teniéndolo, o sea, eso es lo que son esas 2 esquinas, siguen teniendo la luz en la cara, pero al tener luz de lo que está ocurriendo en escena no le molesta. O sea, porque sí puede seguir perfectamente. Otra cosa sería que estuvieran mirando el foco directamente, pero entonces, bueno, Valentín decía, a mí no me sirven así, tenemos que meterlos un poquito, y entonces, bueno, pues ahí es donde llegamos a ese
acuerdo, ¿no? De ver cómo podía, porque aparte de que Andrés tampoco quería que se viera, bueno, pero bueno, son procesos que salen y que el montaje, funcionan. yo tenía muy pocos actores, tú tenías muchos, el montaje de tuyo es mucho más coreográfico, el mío no era tan coreográfico, era más estático, de posiciones, todo centrado absolutamente en Medea, muy por el suelo, era muy horizontal, en el sentido que su espectáculo era mucho más vertical hacia arriba, la bola subía hacia arriba, y el mío era horizontal totalmente, y el suyo era mucho más vertical, todo iba arriba, y claro, eso te marcaba pues necesidades estéticas, plásticas diferentes. Y poníamos un acuerdo y era una cosa muy puntual, muy técnica realmente, o sea que nos funcionaba bastante bien. Y sobre todo creo que funciona el entendimiento, es decir, que no nos hemos callado nada todo este tiempo, es decir, yo necesitaba unas cosas, yo les comentaba a ellos, ellos necesitaban una cosa, me los comentaban a mí, y lo hemos hablado siempre, ¿no? Es decir, no ha habido, como decía Andrés antes, ¿no? Eso de guardarnos algo, no, es decir, yo voy a utilizar esto, voy a poner esto, voy a hacer esto, y necesito que sea así, tiene que ser así, porque yo lo necesito así. Bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a que esto sea así, ¿no? Y bueno, y se nos ha dado bien. A mí mi experiencia global ha sido muy positiva, porque cuando haces algo nuevo de manera diferente, lo que es tu trabajo, y consigues hacer algo nuevo, crear un nuevo barco, pues oye, pues la verdad que es muy satisfactorio. Luego un problema que sí que existía realmente era el humo. Porque, bueno, es decir, Valentín usaba una cantidad de humo, yo utilizaba otro y Pedro pues utilizaba otra. Entonces, claro, como las funciones comparten días de función, de repente había veces que... Bueno, menos mal que las tres teníamos humo. ¿Sabes? Por lo menos las tres usábamos humo. Había veces que llegabas a ensayar y esto estaba petado de humo, ¿no? Y decías, es que, bueno, hasta que ajustas la máquina, la tienes, le buscas el sitio, la tenemos una MDG, una atmósfera, la tenemos allí arriba en la primera galería, entonces, bueno, eso nos va llenando. Pero bueno, de repente te ibas a comer un día o lo que fuera y te la dejabas encendida y esto se petaba de humo. Y el siguiente espectáculo pues decías, pero ¿por qué tengo tanto humo si no necesito tanto humo? Sobre todo el de Edipo, que era el que menos humo utilizaba, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros en Antígona utilizamos una pequeñita máquina de humo también ahí, que tenemos ahí detrás, porque aparte del ambiente que pueda estar cargado y que la textura que nos da el humo a la luz pues es maravillosa, pues necesitábamos de repente generar alguna nube en medio, ¿no? Otro tipo de humo más denso, distinto a lo que nos estaba generando el ambiente, ¿no? Una pregunta para Juanjo. Claro, de los primeros planteamientos que puedes tener en cuanto a ángulos, direcciones, etcétera, cuando aparece esa bola ahí en el medio, no sé muy bien hasta dónde has podido plasmar tu sueño, por decirlo de alguna manera, o la bola te ha condicionado mucho a que la luz entre de donde pueda entrar. Entonces, ¿cómo has gestionado ese intruso, o como quieras llamarlo, que anda volando por ahí, que anda interceptando constantemente los haces y que de ese primer planteamiento ideal que uno tiene de ángulos, direcciones, etcétera, pues vamos a ver, ¿cómo has gestionado ese negocio? Evidentemente, cuando encendías el equipo de luz, ¿no? Y veías a estas alturas, además veías la luz que baja de arriba estupendamente, ¿no? Unos gobos que tiene Pedro ahí detrás, ahí arriba del todo, que bajan y dices, joder, qué bonita es la luz, ¿no? Hasta que siempre llega un actor y se le tiene que ver, o siempre hay algún elemento que está ahí, ¿no? Y es cuando tienes que empezar a convivir. Yo tenía muy clara que la luz de Antígona era muy de contrastes. Me ayudó mucho el tema de las calles de Valentín, evidentemente, para hacer ese juego, y que tenía un elemento en medio que era un elemento fundamental en la función, ¿no? De la propuesta. Entonces, ya a partir de ahí, mi cerebro, mi cabeza se fue al ángulo de luz, y que yo quería que toda la luz viniera de un lado. Y tenía que ser siempre de un lateral, para poder salvar la bola. Para que esa bola, cuando se iba moviendo por distintos espacios, o el corrimiento que hace Cristóbal con la bola, que la trae por toda la tripolina, ¿sabes? Es decir, buscar ese... Entonces, pues evidentemente aprendes a convivir con eso desde el primer momento, porque no es que de repente te aparezca una bola y dices, coño, me han puesto una bola, ¿no? Sabes que la bola va a estar y que tienes que empezar a vivir
con eso, ¿no? Con eso en la cabeza, a ver cómo voy a hacerlo. También la propuesta también pide ese contraste, ¿no? Es decir, que no tenemos que hacer una luz que sea igual, ¿no? Que sea homogénea, es decir, te permite podemos jugar con estas calles, podemos jugar con estas o podemos jugar con las dos, ¿no? La simetría funciona en este espectáculo porque la bola nos está dando la misma simetría del espacio, entonces eso nos permite también jugar con la simetría en el ángulo de luz. Hay momentos que me gustaría manchar menos la bola porque evidentemente también los compañeros de vídeo han hecho unos vídeos fantásticos para poder, ¿sabes?, que van contando la función al mismo tiempo que nosotros la vamos iluminando. Y pues hay momentos que hay más luz que la que debiera en la bola, pero claro, también tenemos que ver el mundo de los actores, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido pero bueno, ha sido sobre todo pues convivir con esa bola que no tiene un espacio determinado en ningún momento, se mueve por todos los lados. Encima hay una señora que es Manuela Paso, que se tira 7 minutos, 8 minutos arriba, a oscuras, a 10 metros de altura, con lo que, bueno, esa bola la iluminamos va con baterías, lleva unos LED dentro y por un DMX inalámbrico que cuando va iluminada, entonces es lo que hace que la bola, conseguir el efecto de transparencia dentro de la bola. Pero bueno, fue convivir con el mundo de los ángulos, pero desde el primer momento, o sea que bueno, fue ya la cabeza se va haciendo, desde el momento que te lo presentan, la cabeza se va generando ya sus ideas para poder suplir eso. Los tres momentos, contestando sobre esto, los tres éramos muy conscientes de la particularidad que tenía cada uno. Él tenía la bola, él tenía la mesa, yo tenía el nido en el centro, el suelo, el nido en el centro, que era una especie de nido, y todos me apoyaron siempre clarísimo en que yo necesitaba mi pastilla esa de luz, de aluminio, que sabían que eso tenía que tener una forma, no había otra. Todos sabemos que Pedro tenía una mesa, porque era espectáculos más estáticos, todos sabíamos una mesa de comensales, y todos sabíamos la dificultad que tenía él con la bola. Y eso fue común, intentamos en eso siempre, bueno, pues tener conciencia de esas dificultades que teníamos en cada espectáculo. Creo, ¿no? Vamos. Bueno, vuelvo a hablar yo. Insisto y reitero mis felicitaciones porque también a mí me pasó lo que a Chiqui, que desde fuera y con la información que me llegaba algunas veces directamente por vosotros, el proyecto era apasionante. Yo diría, me preguntaba cómo ibais a conseguir hacer 3 espectáculos partiendo de una misma base. Creo que el objetivo lo habéis conseguido por encima de las expectativas, por lo menos. Yo he visto las 3 funciones. Es una pena que este encuentro no lo hayamos podido hacer como hacemos otros después de haber visto las 3 funciones, porque seguramente hubiera mucho más inquietud y más interrogantes sobre vuestro trabajo. He de decir que disfruté las 3, que no me aburrí ni un segundo y que las vi radicalmente diferentes. Lo he apuntado antes, me alegra mucho que ya podamos identificar en nuestro trabajo estilos. Ha costado, pero creo que esto va progresando cada vez más y que estamos a la altura de cualquier país haciendo luces, creo. Por otra parte, he de decir que de cada espectáculo hay momentos emotivos, emocionantes, y que ya no basta con iluminar. Hay que buscar momentos de emoción y que los 3 los tienen. Y momentos inquietantes donde la luz va más allá de iluminar, por supuesto, y de alumbrar, por supuesto, sino de crear inquietudes que a veces sobrepasan lo que estamos viendo. Por poner un ejemplo, Edipo, que creo que es la propuesta también en el planteamiento más radical y más diferente. En la otra puede haber más, incluso en la utilización de materiales hay más cosas en común, pero Edipo empezó con, yo la vi y dije, un error, se han dejado una guardia encendida. Era una luz verde que a mí me comió la cabeza durante un tiempo y que luego vi que estaba no solo justificada, sino que me fui de allí tocado por la luz verde, esta luz verde que se enciende. Entonces creo que estos son hallazgos que, bueno, si lo habíais pensado antes, conozco a Alejandro Andújar, te conozco a ti, Pedro, y creo que son cosas que forman parte de nuestra cabecita y que son muy difíciles de llevar a cabo y que las encuentras en el trabajo y en el proceso, ¿no? Esta luz verde me dejó tocado y he visto luces significantes también con Marthaler, con
directores súper prestigiosos europeos, en donde de repente durante toda la función hay un fluorescente que pestañea, dice que hostia, se le ha roto el dimmer y tal, y no está provocando una inquietud. Esto me pasó con la luz verde, que luego si nos quieres contar un poco el origen de esa luz verde, nos lo cuentas. Y si es un secreto, pues te lo callas. Pero digamos, no solo la luz verde, la propuesta me pareció muy contundente y también porque, bueno, porque la propuesta de Alfredo dramatúrgicamente es un poco más diferente y la historia también. Me emocionó, digo dos detalles más, ver Medea ilustrada musicalmente por Caetano Veloso me sublimó y creo que es uno de los momentos más bellos que hay de la función, y luego ver el ritual satánico este de la bruja Juanjo me pareció brutal. Quiero decir que encontré momentos que los tengo grabados y que eso es lo que yo creo, porque no de todas las experiencias uno saca momentos así, ¿no? Y en este caso creo que había momentos en cada uno de los espectáculos estupendos. O sea que reitero mis felicidades. Es un proyecto que ojalá que continúe, creo que merece la pena para la ciudad de Madrid y que esto prevalezca. Y bueno, y que vosotros seguís compitiendo desde fuera, es envidiable, digamos, ¿no? Pertenecer a esto. Y bueno, lo dicho, Pedro, si me quieres contestar lo del verde. Pues sí, la bombilla verde, que mucha gente cuando la ve no sabe si es una bombilla o es algo raro que queda ahí, parte de Andújar. O sea, si veis el boceto, este es el primer boceto de escenografía que tuvimos y sobre el que empezamos a trabajar. Y como veis ahí ya se ve ese círculo, que es la bombilla. Es una idea de Alejandro y he de decir que en un principio era un elemento más estético que otra cosa. Es decir, él no sabía por qué ponía ese elemento ahí, pero quería ponerlo. No sé con qué intención, pero bueno, desde un principio estaba planteada la bombilla en la escenografía. A partir de ahí, Alfredo y yo imaginamos muchas veces qué podría simbolizar, ¿no? Y si decirte la verdad, se quedó en algo testimonial, que decir, era como algo que marcaba el inicio y el final de la tragedia. Si viste la función, es lo primero que se enciende, siempre acompañado por el sonido, y se va al final también acompañado por el sonido. Es como la apertura y el cierre de la tragedia. Bueno, yo creo que es un elemento que el público le puede dar interpretaciones múltiples, porque bueno, no se sabe si es Hades o es el propio Edipo o es... bueno, entonces realmente se queda en que es un elemento simbólico que Alfredo y yo decidimos que era como la apertura y el cierre de la tragedia. Intentamos darle algún simbolismo más, como cuando el coro hace acto de presencia en la tragedia. En un principio iba a ser la luz del coro, pero al ser una bombilla el filamento molestaba a la visión del público y también lo que yo hablaba con Alfredo en las primeras reuniones es que la idea nuestra, que decía en las líneas que leía al principio, que habría que trabajar, a diferencia de Medea Antígona, en un espacio vacío, ¿no? Un poco en la cueva que hablaba Valentín, ¿no? Un espacio negro, oscuro, en el que los actores estuviesen bastante aislados, en que la mesa estuviese bastante aislada, ¿no? Y ese elemento, en ese fondo negro, te permitía percibir, ¿no? ese ente indefinido, ¿no? A mí me ayudaba un poco a simbolizar esa caja negra, ¿no? Que no se sabe muy bien de dónde vienen los actores, de dónde salen, por dónde se pierde Edipo al final. Entonces, en contraste con la tripolina negra, ese punto de luz al principio, bueno, pensábamos que podía ayudar a dar esa sensación, ¿no? Pero parte un poco de la idea escenográfica de Andújar. Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, pues felicitaros por las obras que habéis hecho. Las he visto las tres, me han gustado mucho.
Gracias por la duda de la luz verde. Y bueno, yo más que nada agradeceros a vosotros. Soy alumna de prácticas, he tenido la gran fortuna de poder haber estado aquí y haber visto el montaje, con mi compañero también. Hablo por los dos cuando digo que estamos muy contentos, nos vamos muy contentos. Agradeceros también que con todo el lío del montaje y demás, pues nos habéis ayudado mucho, os habéis portado muy bien con nosotros, nos habéis explicado también algunas cosillas que a lo mejor estábamos mirando diciendo ¿qué será? ¿Qué será? Y al ver que dudábamos, pues nos habéis explicado cosillas. También agradecer al equipo técnico, a Raúl, César, Chiqui, Esther, que además de estar montando aquí con todo el estrés que había, han estado pendientes de nosotros para enseñarnos. Y nada, agradeceros que estamos muy contentos y enhorabuena. Gracias. Gracias a ti. Chiqui, enciende todo. al 10. Hola, buenos días. Yo quería preguntar un poco, habéis hablado de una tira de LED al estilo Candilejas, ¿no? que tenéis ahí. ¿Habéis trabajado los tres con esas tiras de LED o las habéis obviado? Porque he visto que los tomasitos sí los habéis integrado más o menos, pero quería saber un poco qué función cumplía y cómo. Sí, enciende la tira de LED. ¿Si interactúa con el humo? ¿Cómo funcionaba? Yo la tira de LED la he usado, yo creo que los tres hemos usado, la tira de LED hemos usado. Los tomasitos los hemos usado solamente Juanjo y yo. Pedro no usó los tomasitos. En el espectáculo de Pedro no había, era la oscuridad, solamente la luz verde, decía. Para mí, las candilejas, yo casi siempre utilizo candilejas en teatro. Casi siempre porque me permiten muchas cosas, con una sola dirección, como candileja en sí, pero me ayuda mucho a ver la cara del actor, la expresión, sobre todo cuando baja la cabeza para abajo, sobre todo cuando hay un suelo que es negro y no refleja. En mi caso concreto tenía un elemento lumínico, pero es como un aparato, que era la plancha de metal. Para mí candilejas, a mí me gusta mucho utilizar candilejas, casi siempre uso candilejas, casi siempre. Yo las utilicé, pero mínimamente en la parte final, porque Edipo se concentra prácticamente el 80%, 70-80% del espectáculo es en una mesa central. Ellos entran al principio, se sientan, están pues es un 70-80% del tiempo sentados, excepto la parte final, cuando se resuelve la tragedia, que ya se abre un poquito más el espacio. Y bueno, realmente las utilizaba mínimamente para perfilar un poco a los personajes en cada una de las posiciones que tenían en el final, pero nada más. Y Juanjo, no sé si las hayas... Yo sí que las utilizo. De hecho, por ejemplo, esta escena está solo iluminada con la candileja, es decir, la candileja, aparte de ayudarnos a dar ese punto, sobre todo en mi caso, que necesitaba algún ángulo también más bajo, por el tema de la bola y demás, la candileja pues nos da también una luz dramática, ¿no? más potente, ¿no? Y de repente es algo extraño una candileja de LED, ¿sabes? De repente de estar con el calor que nos da todo el mundo de la par, que nos da todo Tusteno, ¿sabes? De repente enfriarlo de esa forma, por ejemplo, esta escena donde aparecen con las máscaras de luchadores mexicanos, pues de repente era darle otro lenguaje completamente distinto a la obra, ¿no? Otro lenguaje de luz también, porque luego también la bola se convierte en una bola de discoteca y os bailan aquí, entonces de repente es algo que rompe completamente todo el espacio-tiempo de la función, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues es un recurso también que funciona, aparte de que siempre está yo habitualmente la tengo muy bajita también porque me ayuda a falsear todas las caras, ¿no? Intentar dar una cara sin saber de dónde viene esa luz, pues de repente se mueve y la tienes. También es cierto que dependiendo de la distancia, pues la tienes más aquí, más allá, pero contra todo. O sea, yo jugaba a favor de todo ese
toda ese contraste. ¿Podemos ver a lo mejor algún sistema más? ¿Enseñarnos alguna cosa más? Bueno, arriba del todo, si quieres, Mario. Sí, yo, en concreto, la luz que yo me usaba desde arriba fue cuando, lo de Cayetano Veloso, la luz de la luna, cuando entra toda esa canción, es el último momento que yo me marco una luz que viene directamente desde arriba, que viene asimétricamente de la derecha, con rayas, que rompen el espacio, precisamente porque mi idea de la cueva, la luz entra en la cueva y entonces desaparece lo de abajo, aunque luego vuelve, con ese tema, con esa tranquilidad, esa paz que el momento tiene la obra, que es el único momento que tiene un poco de paz, pero luego es la versión muy violenta y muy dura. Entonces rompí un poco, de una manera simétrica, rompí con los zapatos que tengo 4 recortes, viene ahí a la derecha vuestra, desde arriba, desde la primera galería. Y esos en concreto están a la derecha, ahí. Son 4 juntos, están dirigidos de una manera asimétrica, esos 4. Porque yo tenía siempre la música, una contrabajista que actuaba en escena. La música está siempre presente, está en la escena en Medea. Eso no lo había contado. Está en Medea, una persona tocando el contrabajo y cantando en escena, y es parte es una dualidad, hace de eco de Medea y de dualidad algunas veces con Medea. Y ese fue el rompimiento. La luz que entra en un momento dado, puntualmente, en la cueva de Chapapote. Ponla, Chiqui, ponme las bóvedas de ahí arriba, por favor. Yo, por ejemplo, utilizo ahí un efecto que es muy teatral para mí, ¿no? Que es esta bóveda, que con el humo pues, nos genera este haz de luz tremendo, que es cuando Tiresias está aquí convulsionado, diciendo tal, pum, 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 entonces él está aquí, entonces es simplemente esta luz que le viene del infinito, le da, y automáticamente aparece Creonte, cuando ha hecho ya todo su aspaviento, todo su speech, aparece Creonte y le dice, deja ya la puesta en escena y cuéntame lo que me tengas que contar, ¿no? Que también es una rotura de espacio-tiempo que dice, ¿no? De repente puede el espectador, de hecho alguna crítica lo ha dicho, ¿no? Es decir, de repente cuando ya pensaba que se estaba metiendo, pues el Cristóbal además es un actor que mide 2 metros, ¿sabes? Con una peluca rubia tremenda, ¿sabes? Y de repente, pues esta luz teatral pura y dura se termina rompiendo también con la frase de la actriz, ¿no? Que dice, deja la puesta en escena para otra cosa y ahora cuéntame a lo que he venido, ¿no? Es decir, es también una forma de trabajarlo, ¿no? Como veis, estamos muy alto porque no tenemos varas, pero sí que tenemos aros a lo largo de todo lo que es la iglesia, ¿no? Entonces ahí tenemos una parte, pues bueno, vais encendiendo si quieres cosas, todo para que se vea el complejo de todo lo que tenemos encendido. Yo tengo una pregunta, perdón, Juanjo. ¿Por qué también, la utilización al tener que compartir espectáculos y puestas de focos móviles que permiten desde por ahí un mismo ángulo tener diferentes gobos, como hablaban, o temperaturas, color? ¿Por qué no? Veo que no hay ningún foco móvil. ¿Es por una cuestión de presupuesto, de concepto, de diseño, que podría haber aportado posibilidades de...? En mi caso creo que es un tema de concepto y luego también del aparato. Es decir, este aparato funciona muy bien, es muy bien, pero no focaliza. Es decir, tiene demasiada luz que se va por los laterales. Entonces, no, pero focos spot. Sí, lo que pasa es que es lo que había aquí, evidentemente. Ah, vale. Claro, es decir, no hay una premisa que es que no hay dinero. O sea, este proyecto nace deficitario desde el principio, entonces nos tenemos que adaptar, es lo que nuestros productores nos dicen, que nos tenemos que adaptar al material que hay aquí. ¿Sabes? Sí que conseguimos sacar, durante el proceso de montaje, pues sí que conseguimos traer algún foco más para poder tener todas las zonas cubiertas de lo que es la robótica. ¿Sabes? Lo que pasa es que luego, en mi caso, a mí no me entró en concepto, a Valentín sí que los utiliza.
¿sabes? Pero yo no los utilizo. Pero creo ¿Tú que por la bola no te hubiera venido bien poder ir desplazándote junto con...? No, porque yo la bola no la toco en ningún momento, entonces no, ¿sabes? Entonces los ángulos que podíamos utilizar, porque esos los pusimos un poquito pensando en todos, ¿no? Cómo podíamos utilizarlos todos. Es que la bola está más iluminada con la proyección. Sí, ¿no? la bola siempre tiene proyección, ¿sabes? Entonces no era evidentemente solo valoras, lo ves, pero luego también lo pruebas. Había un momentito que de repente se nos fundió, que ahí está la bola, por cierto. Ilumina la bola porque la bola no la hemos visto. La subida de un momentito. Hay un momento que, claro, tenemos un por si acaso, porque la bola, si de repente algún día no fuera el LED de dentro, pues hay 2 de los móviles son los que siguen a la bola y los que iluminan la bola. Ese sí, porque hemos tenido que hacer un por si acaso fallara el sistema inalámbrico, ¿no? Pero no... Bueno, de hecho sí lo utilizo, sí que lo utilizo. Lo utilizo al final de la subida de la bola, sí que lo utilizo, porque aparte de ser un por si acaso, se utiliza como pero es un momentito solo. Y luego otra pregunta es cómo solamente va vídeo en 2 de las obras, ¿no? ¿Cómo condiciona o ayuda o aporta o cómo es ese proceso de creación de las imágenes junto con la luz, ¿no? De la imagen global. Pues mira, ¿lo contestas tú? Pues mira, el tema en concreto en Media, el vídeo es fundamental. Nuestro diseño con el vídeo es que no pareciese que fuese una proyección, sino que fuesen imágenes icónicas que surgen de la propia tripolina, que estuviesen ahí. Todo lo que hice yo ahí fue comerme un poco los bordes, para que no es una proyección, comerme los bordes con luz, algunas veces, de la propia proyección para que desapareciese el límite de la proyección. Incluso yo utilizaba la proyección para iluminar momentos determinados, porque para mí una proyección es una fuente de luz, una fuente de iluminación. Para mí es un elemento más lumínico y en este caso era fundamental. Y había momentos prácticamente que yo dejé solo la proyección, en exclusiva. El momento del mar, hay un mar y está Jasón en primer término, se ilumina con la cara del mar, meto un poquito de candelejas por abajo, muy leve, en primer término y lo dejo solo con eso. Con respecto a los móviles de antes, yo los usé muy puntualmente al principio y luego un momento que podía haber metido otro aparato, pero lo que tenía era eso que me quedaba y lo usé. Pero no los usé realmente como móvil. Para usar, tener diferentes... No, lo usé simplemente para el principio, la presentación, la entrada que estaba iluminando la silla y el contrabajo, y luego una posición en el nido central que había, pero no los moví de posición porque había 4 y los usé siempre en la misma posición. En ese caso no. Con el tema de proyecciones, es que era un elemento, el coro, muchas veces el coro aparecía en proyección, el elemento coro clásico era parte de la proyección, eran caras, había elementos más abstractos y otros elementos más figurativos, y esos elementos figurativos era importante entenderlos. Y bueno, para mí fue un trabajo muy interesante con Miguel Ángel Rayo, que era el que creó las imágenes. Y ya os digo, para mí es un elemento lumínico que yo muchas veces lo utilizo como elemento de iluminación en sí mismo. ¿Y fuiste partícipe de ese proceso creativo de las imágenes o ya te venían dadas y te condicionaban de alguna manera? No, hombre, yo fui partícipe porque todos se crearon talleres en que estábamos los dos juntos. Yo vi las imágenes que estaban haciendo ellos, hicimos sugerencias, desenfoques, desenfocar más la imagen, desenfocarla menos. Él también trabajamos muy juntos, la verdad que muy bien, fue muy agradable. Y porque es que el momento una proyección, ¿qué es? Una proyección algunas veces es escenográfica y algunas veces no. O una vez es las dos cosas. Es lo interesante. Entonces, bueno, saber cómo ese baile que tienes de luz y escenografía como elemento es interesante tenerlo. Yo creo que siempre tener claro, para mí, los conceptos. Si los conceptos están claros y luchas por el mismo concepto, lo demás es ir limando y ajustando las cosas. En concreto con el tema de las proyecciones. ¿Alguna pregunta más? Quería, si nos podíais contar un poquito acerca de dos cosas sobre el color. Primero,
la base, ¿cómo llegasteis a un acuerdo común en el color de la base que sirviera para todos? Y segundo, ¿qué tal vuestra experiencia con los ETC, con los LEDs? Pues lo que decíamos antes, la base del plano fue muy sencilla. Teníamos muy claro que íbamos a jugar sobre todo con correctores fríos y con algún corrector cálido y blancos. Algún azul hay. Sí, un 195 al final. Un LEED 195, pero no surgió de ninguno de los tres el hecho de poner colores como tal. Eran todo correctores, probamos con 200, 201, 202. Estos se intercambiaron en algunos de los proyectores, pero bueno, la base fue corrector frío, corrector cálido. 205, 204. El 195 que utilizaba Valentín para una de las escenas. Y luego el tema de los recortes LEDs, pues yo lo hablé con Juan Carlos de Stonex y la verdad es que para mí la experiencia ha sido bastante satisfactoria porque yo era bastante reticente a este tema de utilizar los recortes LED. Había visto en el Teatro de la Zarzuela que tenían un par de ellos y de esta última serie y tal que creo que están bastante más afinados y bueno, creo que han superado con creces a la primera tanda que salió. Y bueno, realmente lo utilizamos como una base general de contra y yo, ya te digo, soy bastante reticente en general a utilizar colores potentes para las iluminaciones, pero en este caso utilicé como un azul noche, digamos, que saqué con Chiqui probando un poco la combinación de colores y un verde azulado que utilizaba también para momentos puntuales y he de reconocer que ha sido muy positiva la utilización. Creo que, lo hablaba también con Juan Carlos, que ya van consiguiendo ese brillo que puede tener un foco, un recorte convencional, ¿no? Yo creo que se va acercando y para mí ha sido muy positivo el conocerlos, ¿no? Que en un proyecto como este es un elemento muy positivo, ¿no? Tener esa posibilidad ahí. O sea, siempre lo es tener colores a disposición, pero claro, habiendo 3 iluminadores y 3 iras, supongo que eso es un plus. Yo creo que es lo que decía Valentín al principio, que es decir, o sea, no es tanto material el que hemos utilizado como el que parece que realmente hemos utilizado. Es decir, teníamos muy claro qué es lo que queríamos hacer y las propuestas estaban muy claras. Lo que él dice de que su espacio era muy centralizado, al igual que el mío, quizás el mío más incluso. Y bueno, quiero decir, Valentín no ha utilizado los recortes LEDs. No. Por ejemplo, los hemos utilizado Juanjo y yo. Juanjo ha utilizado una zona, yo en un principio iba a utilizar el centro solamente, luego lo abrí más. Pero, quiero decir, parece que es más de lo que hay, ¿no? Pero está todo muy claro, ¿no? Y muy concreto, ¿no? No ha sido como el desparrame de hacer un gran montaje con 200 aparatos por hacerlo, sino que lo que está puesto es lo que se ha utilizado. Es decir, y los recortes a mí sí me han servido para también un poco para contrastar, ¿no? Salir un poco de este espacio tan cerrado que teníamos en la mayor parte de la tragedia, que es la zona de la mesa, a irme a algo más amplio, ¿no? Entonces, a mí en ese aspecto sí que me han ayudado bastante, pero las propuestas están muy claras desde el principio y he de decir que no lo decía antes, pero los ensayos nos han ayudado mucho a ir clarificando la propuesta, ¿no? Yo no sé porque venían de arriba, abiertos, y no podíamos dirigir, evidentemente. Entonces, mi luz prácticamente de arriba no viene casi nada de atrás. No hay nada. Entonces, mi concepto de luz era solamente viene de arriba a atrás, un momento determinado. Un móvil que se centra, un momento dado, en el nido donde está tumbada Medea, aquí en el centro, y en la luz azul que viene de arriba, que es una luz azul que un momento inunda el negro y saca el negro fuera como si fuese realmente un espacio negro, lo tiño de azul, al final todo. Y ya la unidad viene de arriba. Los laterales que hemos visto antes y todo el resto viene de abajo, casi siempre. Pero no, a mí me pareció muy interesante, los vi
pero lo necesitaban ellos y esa posición a mí no me funcionaba. Pero por posición, no, la aparato me pareció fantástico, realmente. Pero la posición no me servía para mi concepto donde estaban colocados. Bueno, si os parece bien, y para ir terminando ya, creo que Raúl está por ahí. Hola, Raúl. Sí, hola, Raúl. Hombre, Raúl. No te escondas. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Bueno, pues nuestra experiencia como equipo técnico de Abadía y recibir estas 3 tragedias, que son realmente 3 tragedias las que hemos sufrido aquí, no por parte del equipo de iluminadores, sino yo creo que por el entorno de 50 personas diarias trabajando en el mismo espacio, 3 turnos diferentes de ensayos, con todo el cambio, 4 horas cada director, con lo cual el volumen de trabajo ha sido, pues eso, durante mes y medio, pues, bestial. No ha habido opción de tener tiempo para hacer otra cosa que no fuera estar en la Alonso, después de que terminaron de ensayar en la iglesia, después de terminar de ensayar en la sala José Luis Alonso. Pero ciertamente luego ves el resultado y analizas un poco cómo ha sido el proceso y te das cuenta de que la profesionalidad y el equipo humano es lo que hace que estas cosas funcionen como funcionan por primera vez. Creo que nunca se habían juntado 3 de esta categoría a hacer este proyecto aquí, como directores y como iluminadores también. Yo creo que el formato del espacio triple para los 3 iluminadores, contando con la iglesia, que tiene, bueno, pues prácticamente todas las posibilidades que un espacio extraño puede tener, que son 3 galerías y ángulos de todo tipo. Ellos lo han aprovechado muy bien, conocían el espacio los 3, sabían perfectamente lo que querían desde el principio, desde que enviaron el primero, segundo, tercero hasta la versión 12 del plano, creo que fue. Versión 12, sí. Pero funcionó muy bien, no hubo grandes cambios, porque realmente sabían lo que querían y los 3 tienen muchísima calidad para trabajar en un proyecto como este. Nosotros como equipo técnico pues simplemente hemos, como diría algún compañero nuestro aquí, volado con este proceso, porque no había opción de parar. Cada iluminador, cada ensayo que había durante cada día permitía que se probara absolutamente todo lo que cada uno había dicho. Es cierto que andábamos reducidos de personal. Abadía es un espacio que consta de 7 personas de equipo técnico con 2 equipos más que se contrataron para hacer todo el proceso de tragedia y poder cumplir con los horarios que cada director tenía, que eran pues una jornada de 10 de la mañana a 2, de 2 a 6 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, y alguna jornada nocturna también para continuar grabando con los iluminadores también directamente. Y así, pues, de lunes a domingo, durante mes y medio, es como se consigue hacer algo así. Con lo cual, no es sencillo hacer algo como esto. Es cierto que todos se han involucrado muchísimo, que todos han dado mucho más de lo que el proyecto les pedía en un principio y, sobre todo, por la parte económica, como ha dicho antes Juanjo, que es lo único que he oído, dinero no había, pero ganas de hacerlo bien sí que había, muchas. Y yo creo que al final lo hemos conseguido, se ha hecho, sobre todo por gente como ellos, ¿no? Que nos han enseñado, desde que llegaron, nos han enseñado a facilitar el trabajo en el espacio de la iglesia, que es un espacio completamente atípico, muy abierto, las visuales son muy, muy abiertas, es imposible esconder el material en calles, por ejemplo, y ellos lo tenían claro, incluso los tomasitos. ¿Puedes encender un momento los laterales, por favor? Con esto hemos tenido alguna disputa, sobre todo entre ellos dos, bueno, 2 de ellos, porque había momentos en los que el público pues, estaba bañado por esta primera línea de tomasitos, por ejemplo, entraba en algún conflicto con personal de sala de la casa, si se iban a quejar, si no se iban a quejar. Al final, entre ellos, decidieron cómo resolver las cuestiones sin necesidad de que entráramos nosotros a decidir cuestiones artísticas sobre su montaje, obviamente, y no molestar al público. Me refiero con esto a que ellos han respetado muchísimo también la sala, el espacio, el público, al equipo técnico, nos han tratado muy bien, con muchísima educación y tranquilidad, y por esto ha funcionado. No sé si tenéis alguna otra pregunta o me bajo ya. De nada, Juan. De nada. Dime. Yo no he visto ningún momento crítico entre los 3. La verdad que no. La verdad que no. Yo creo que venían ya con los deberes de casa hablados y los cafés se los tomaban fuera y lo hablaban antes de entrar. Y luego no se han solapado porque no había opción. Terminaba uno de ensayar y entraba el siguiente y ya no había opción a
esto es mío, esto es tuyo. Yo creo que ya lo traían hecho de casa y los planos lo hablaban por teléfono, yo creo, no aquí. Ha sido un proceso muy cómodo, la verdad. Dentro de las horas, que han sido muchas, no ha sido difícil hacerlo. Son buena gente, sí. También quiero deciros que aparte de lo que son las 3 tragedias, el proyecto de Teatro de la Ciudad en la sala José Luis Alonso, todas las noches, jueves, viernes y sábado, se hace un proyecto que se llama Entusiasmo, donde los mismos actores representan piezas cortas que han dirigido pues, Andrés Lima o que ha escrito Miguel del Arco. Entonces hay gente, pues Andrés decía que se iba a ensayar con el coro de los jóvenes de Madrid, que participa en Medea, pues actúa varias noches en Entusiasmo, hay música, es decir, tiene una continuidad el Teatro de la Ciudad también para que sea un lugar de encuentro, ¿no? de toda la gente. Yo me bajo. Si alguien tiene un último turno, alguna última cosa, si no, pues darle las gracias a los 3 y darle las gracias por 2 razones. Primero, porque están aquí, porque han accedido a compartir sus ideas, y segundo, creo que este es el décimo evento que hacemos en la Asociación de Iluminadores. Yo me siento muy orgulloso por el nivelazo de concepto, de discusión de una asociación de diseñadores donde habéis compartido vuestras ideas, nos habéis contado una forma de trabajar muy interesante y, en mi modo de ver, lo que es la síntesis del teatro. Es decir, ese trabajo que podía haber sido de pelea ha llegado a ser de esencia, y me parece que eso pues hay que agradecéroslo. Y para mí es lo más bonito del día de hoy. Muchas gracias a los 3. Muchas gracias a ti.